Evangelio del día con Félix. Hoy es sábado, 20 de junio del 2020. Un saludo para mi Otico, que me pide un saludo. Que Dios te bendiga, mi Otico. Hoy estamos celebrando el Inmaculado Corazón de María. Ese corazón de madre que intercede ante el corazón de su Hijo. Ese corazón Inmaculado de María que está al lado del corazón de Jesús siempre. Que Él intercede por nosotros. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura. Lectura del segundo libro de las Crónicas. Después de la muerte del sacerdote Jehoiada, vinieron los jefes de Judá a postrarse ante el rey. A este, sobornado por sus regalos, le pareció bien lo que le propusieron. Entonces abandonaron el templo del Señor, Dios de sus padres, y dieron culto a los bosques sagrados y a los ídolos. Este pecado provocó la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén. El Señor les envió profetas para que se arrepintieran, pero no hicieron caso a sus amonestaciones. Entonces el Espíritu de Dios inspiró a Zacarías, hijo del sacerdote Jehoiada, para que se presentara ante el pueblo y le dijera: Esto dice el Señor Dios: ¿por qué quebrantan los preceptos de Dios? Van al fracaso. Han abandonado al Señor y Él los abandonará a ustedes. Pero el pueblo conspiró contra Él y, por orden del rey, lo apedrearon en el atrio del templo. El rey Joás no tuvo en cuenta el bien que le había hecho Jehoiada y mató a su hijo, Zacarías, quien exclamó al morir: Que el Señor te juzgue y te pida cuentas. Al cabo de un año, el ejército sirio se dirigió contra Joás y penetró en Judá y en Jerusalén. Mataron a todos los jefes del pueblo y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Aunque no era muy numeroso el ejército sirio, el Señor le dio la victoria sobre el enorme ejército de los judíos, porque el pueblo había abandonado al Señor, Dios de sus padres. Así fue como se hizo justicia contra Joás. Al retirarse los sirios, lo dejaron gravemente herido, y entonces sus cortesanos conspiraron contra él para vengar al hijo del sacerdote Jehoiada, y lo asesinaron en su cama. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no le dieron sepultura en las tumbas de los reyes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, número 88, responderemos todos juntos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. ¿Todos? Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Un juramento hice a David, mi servidor, dice el Señor. Una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Todos, proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Yo jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice. Nunca se extinguirá su descendencia, y su trono durará igual que el cielo. Todos, proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Pero si sus hijos abandonan mi ley y no cumplen mis mandatos, si violan mis preceptos y no guardan mi alianza, castigaré con la vara sus pecados y con el látigo sus culpas, pero no les retiraré mi favor. Todos, proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. No desmentiré mi fidelidad. No violaré mi alianza, ni cambiaré mis promesas. Todos, proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya, aleluya. Dichosa la Virgen María, que guardaba la palabra de Dios y la meditaba en su corazón. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús, gloria a ti, Señor. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a las fiestas según la costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron, y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día,
Lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él le respondió: «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, antes de comenzar, digamos juntos esta hermosísima oración. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz, para que nos ilumines, nos des sabiduría, nos des entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Ven, Espíritu de Dios. Maranatá. Bueno, hermanos y hermanas, la primera lectura es del libro Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículos del 17 al 25. Repito, Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículos del 17 al 25. Vayan anotando. El Salmo es el 88. Es muy lindo el Salmo 88. Todos los salmos son hermosos. El Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 41 al 51. Repito, San Lucas, capítulo 2, versículos del 41 al 51. Este es el quinto misterio del Rosario, por si no lo sabían. Cuando el niño Jesús se pierde y es hallado en el templo. Vemos que en estas lecturas, vemos cómo el pecado que es violar los mandatos del Señor, lo malo que es pecar. En esto vemos que el que peca muere, ¿o no? Y hasta ahora el que peca muere. Ahora, cuando la iglesia está llena, o sea, cuando la iglesia se forma y el Espíritu Santo la lleva a la verdad plena de la fe, más que la muerte corporal, es más importante la muerte espiritual, más fea la muerte espiritual, que esa muerte espiritual lo provoca el pecado mortal. Tenemos que estar precavidos de todo pecado, porque podemos llegar a esa muerte espiritual, que es lo peor que nos puede pasar. La muerte espiritual es peor que cualquier muerte física. Antes preferir morir antes que pecar, como decía un santo. No me acuerdo si era Santo Domingo, pero era un santo chiquito que habrá muerto a los 15 años. Y él decía que antes de morir, antes de pecar, preferiría morir. Y antes de morir dijo: «Qué cosas tan hermosas veo». Antes de morir decía. Bueno, vemos que el pecado engendra la muerte. Y esa muerte, ahora que tenemos la verdad plena de la fe, esa muerte se puede caracterizar no tanto por la muerte física, porque por ahí el pecado obviamente que sí, vamos a morir por pecar, porque el pecado es la muerte, la paga del pecado es la muerte, como dice Romanos 6:23. Pero la paga del pecado, el pecado también es la muerte espiritual del alma, es la muerte del alma, por así decirlo. Tenemos que reavivar esa muerte del alma, tenemos que hacer que resucite. ¿Y cómo vamos a hacer que resucite? Lo tenemos en el Evangelio de hoy. Acá en el Evangelio de hoy tenemos cómo hacer para resucitar el alma, cómo volver a Jesús. Bueno, vemos que en el Evangelio Jesús se va, ¿no?, con los padres a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Bueno, pasa la fiesta, sus padres vuelven con la caravana que volvía a Nazaret. Jesús se queda con los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas, como leímos. Vemos que los padres empiezan a buscar y no lo encuentran.
Y en nuestra vida no encontramos a Jesús por ahí. En nuestra alma nos ponemos a buscarlo a Jesús, no está. En mis acciones no está Jesús por ahí. Cuando trato mal, o por ahí cuando no ayudo a mi prójimo, no está Jesús. ¿Qué hacen los padres de Jesús? Se vuelven a Jerusalén, se vuelven al templo, se vuelven al templo. ¿Y qué es lo que nos quiere decir este evangelio? Que nosotros cuando perdemos la gracia, cuando tenemos la muerte espiritual, cuando hemos perdido a Jesús, lo vamos a encontrar en el templo. ¿Y en dónde lo vamos a encontrar? En el templo. Más que todo, en la Eucaristía y en la confesión, para que así revivemos el alma, con la confesión y la Eucaristía. Unos dos sacramentos importantísimos y hermosísimos. Y así poder revivar el alma. Qué hermoso poder volver a revivar el alma, encontrándolo a Jesús en el templo. Dice San Lorenzo Justiniano, obispo, dice. Le voy a leer un pedacito nomás. Bienaventurada el alma de la Virgen que, guiada por el magisterio del Espíritu que habitaba en ella, se sometía siempre y en todo a las exigencias de la palabra de Dios. Ella no se dejaba llevar por su propio instinto o juicio, sino que su actuación exterior correspondía siempre a las insinuaciones internas de la sabiduría que nace de la fe. Convenía, en efecto, que la sabiduría divina, que se iba edificando la casa de la Iglesia, para habitar en ella, se valiera de María Santísima para lograr la observancia de la ley, la purificación de la mente, la justa medida de la humildad y el sacrificio espiritual. Bueno, hermanos y hermanas, ayer estamos celebrando al corazón de Jesús, o celebramos el corazón de María, esos corazones que están ahí para nosotros, esos corazones que podemos acudir siempre, ese brote de amor de Dios Padre para con nosotros, que nos da esos dos corazones hermosos. Bueno, hermanos y hermanas, que Dios los bendiga y los acompañe a cada uno de ustedes. Y terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga.